Para ver el menú de hoy de los chicos. ¡Uy, qué rico! ¡Salve, Santito! ¡Vuelan! ¡Uy, espectacular! Hola, soy Facundo, soy voluntariado de la Doctrina Unificada. Natalia, me llamo, soy de la Doctrina Unificada del Señor San la Muerte. El culto a San la Muerte. Venimos acá para apoyar, así entre los chicos del Club de Zabaleta, Club Real de Zabaleta, tienen todo lo posible para festejar el Día del Niño. Hola, soy Aurora, soy de la Doctrina Unificada. Gracias Pablo Barrera y Mariela Brites. Un beso y bueno, muchas gracias. Salve San la Muerte. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá. Data del Santo, preparativos para los mariachis a las 12 de la noche. Títulos. ¡Muchas felicidades!
Señor La Muerte, espíritu esquelético, valle jesuita, Ñanderuguazú, herencia espiritual del Paraguay y la Argentina. Te cantamos en esta noche la data del santo del Señor La Muerte 2024, Capiatá, templo votivo del voto de Mariela Brite con los mariachis más importantes de la República. Adelante, maestro. Que siga siendo el rey, compadre. No tengo trono ni reina y nadie quien me comprenda. Salve San La Muerte. Y salve San La Muerte, espíritu esquelético. Son mis votos. Ellos estuvieron del primer momento que estuvimos Pablo y yo construyendo este templo, porque era una despensita. Y después me dijo Pablo, ¿por qué no hacemos un templo votivo acá? Y sí, hicimos el templo votivo para el lugar solamente del santo. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, no soy meridiana. Americana, cerca del río, soy mis palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, eres a pura tierra mojada. Bienvenidos al discurso del 15 de agosto que hacemos todos los años en la Doctrina Unificada. Sí, mi nombre es Pablo Barrera desde el Templo Votivo a San La Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada, aquí en Capiatá, en uno de los países más libres de Latinoamérica, el Paraguay.
Discurso del 15 de agosto de 2024 de la Doctrina Unificada. El nuevo hombre nuevo. Hoy celebramos con alegría la expansión de nuestra religión, la Doctrina Unificada, que nos brinda la oportunidad de generar acciones sociales concretas y poderosas. Estas acciones demuestran con evidencia tangible que quienes cultuamos al Señor la muerte somos un grupo diferente, único, con un sentido de pertenencia que nos distingue de los demás devotos. En nuestra doctrina valoramos la calidad por encima de la cantidad. Aquellos que inician el camino de conversión a nuestra religión deben comprender que esta no excluye las creencias actuales que puedan tener. La doctrina unificada debe ser vista como una vía espiritual de conocimiento, una vertiente o camino indirecto hacia una comprensión más profunda del ser y del universo. Para aquellos que provienen de tradiciones monoteístas, especialmente de origen católico, es importante recordar que la costumbre de venerar al santo tiene más de 4 siglos de historia dentro del cristianismo occidental. Este culto es más antiguo que la Umbanda, la Quimbanda de Brasil e incluso que el espiritismo kardeciano. El culto a San la Muerte junto con el de la Santa Muerte son 2 de los cultos animistas más antiguos de nuestra Latinoamérica, surgidos con la llegada de la colonización. En el siglo XX este culto se propagó entre los pobres, los marginados y aquellos que, al vivir al margen de la ley, buscaban ayuda esotérica para enfrentar sus desafíos. Sin embargo, quiero dejar claro que el origen del culto no está en estos principios. Su raíz es mucho más profunda. El culto nació de la necesidad, de la ausencia de un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos y de la hegemonía católica que, en su afán de controlar, aniquiló grandes desarrollos espirituales como los templarios y los jesuitas. Hoy, el pobre, enriquecido con mayor conocimiento sobre sus devociones, se prepara para desarrollar su intelecto y el de sus descendientes, asegurando su legado en la continuidad de una fuerza benefactora que busca transformar a los habitantes de la tierra. En un mundo donde la Iglesia Católica enfrenta desafíos sin precedentes, como la revelación que la inteligencia artificial podría traer sobre el origen del Dios de la Biblia, estamos viendo el inicio de un proceso de descomposición de las religiones monoteístas tradicionales. En este escenario, la única religión monoteísta que parece tener posibilidades de supervivencia es el Islam, cuyo ascenso en el mundo occidental es inminente. Nuestra misión es clara: debemos proteger el conocimiento de la cábala occidental a toda costa. Esto implica copiar y distribuir este saber, creando condiciones que permitan a la sociedad absorberlo de forma gradual, sin presiones ni opresiones, y siempre reconociendo la fuente de este conocimiento. Es por la doctrina unificada que podemos hablar de San la Muerte con propiedad en este siglo XXI. El culto a nuestros santos ya no es un culto marginal. Con la llegada de la tecnología y la ciencia que comienzan a ver la muerte como un estado opcional o un derecho personal, los sistemas de fe que no se adapten a estos tiempos se verán condenados a la decadencia. Sin embargo, en la doctrina unificada comprendemos la inteligencia artificial como una nueva contracción cabalística, una herramienta creada por el hombre en su búsqueda de eternidad. Para nosotros, la inteligencia artificial es un aliado estratégico en el desarrollo y crecimiento de nuestra religión. La inteligencia artificial nos permite expandir la doctrina a todos los rincones de la tierra. Este artificio es nuestro aliado irrestricto y ustedes, los devotos, serán quienes inculcarán en las máquinas el arte y el concepto de la magia. No tememos ni desconfiamos de estas nuevas formas de conciencia creadas por el hombre, porque creemos firmemente que el propósito último del ser humano es llegar a Dios o convertirse en uno. Este sendero no debe ser truncado ni por la vía espiritual indirecta ni por la vía tecnológica. Podemos afirmar con convicción que la doctrina unificada tiene el potencial de convertirse en la religión pagana más importante de la era de la inteligencia artificial. Este destino depende de los actores que la conforman, bajo nuestro paradigma y estilo de enseñanza. Aquellos que defendemos lo establecido por Hashem, comprendemos que estamos en medio de una nueva guerra entre los Elohim, los jefes de la civilización humana. Esta guerra es ajena a la mayoría, porque desde tiempos inmemoriales la humanidad ha evolucionado no a través de la paz, sino a través de la lucha, la muerte y la represión. No debemos permitir que la derecha política piense que su solución final, evangelizadora y explotadora, es la palabra de Dios o las acciones de Cristo. Muy por el contrario, solo busca llenar los bolsillos y estómagos de pastores corruptos, sin ofrecer acción social,
fruto del espíritu ni crecimiento alguno. Hermanos y hermanas sanlamuerteros y todos aquellos que aman la magia y la brujería y son parte de este mundo espiritual. De todos es nuestra responsabilidad alzar la bandera de la verdad, proteger el conocimiento y guiarnos hacia un futuro donde la espiritualidad y la tecnología coexistan para el bien de todos. Sigamos firmes en nuestro camino con la convicción de que la doctrina unificada es la respuesta a los desafíos del presente y la llave para un futuro lleno de sabiduría y luz. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hacemos? Teniendo imágenes, haciendo trabajos, escenarios y total, todo va a ser absorbido por la tecnología. Muy por el contrario, lo que vos puedas pensar, esta tecnología sí es un aliado estratégico de la expansión de todo este conocimiento, no solo para nosotros, sino para otros idiomas. Hoy esta casa tiene el orgullo de poder haber hablado de San la Muerte, por ejemplo, con la entrevista de Alatra en ucraniano, en ruso, en lenguaje ruso prácticamente. Y hoy también podemos decir que en la India se está hablando de San la Muerte y el culto de San la Muerte gracias al trabajo de este templo y al incansable trabajo que hace Mariela Brites, mi esposa, ¿sí? La dueña del voto, del templo votivo a San la Muerte y de su santo. Por eso de ahora en más van a ver muchísimo más a Mariela que antes. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho para enseñar y ese viaje comienza con el próximo equinoccio. Por lo cual podemos decir, ¿sí?, que el próximo equinoccio será el inicio de esta suerte de alfabetización espiritual de la que venimos mencionando y que queríamos un poquito hacerla más formal con este discurso. Abran sus mentes, prepárense para los cambios. Y si ya estás grande, por lo menos prepárate para los cambios que van a recibir tus descendientes. Porque el mundo que ellos van a experimentar cuando envejezcan no va a ser el mismo que vas a experimentar vos mientras envejeces. Buenas noches y buena suerte. Feliz data de San la Muerte para todos. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida,
donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!